¡Atención, atención! Porque la verdad, amigos, es un martillo demoledor que, aunque tarde, siempre golpea con una fuerza inquebrantable. Hoy estamos aquí para desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos de la televisión y de una historia que muchos quisieron enterrar en el olvido. Una historia de manipulación y profundo dolor. La aplastante victoria judicial de Rocío Flores contra esos dos señores, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Este triunfo arrollador que ya veníamos anunciando en este canal no es solo una sentencia más, es, permítame que lo diga, un auténtico terremoto que deja a la fábrica de la tele en ruinas y, lo que es aún más importante, destapa las mentiras y las oscuras manipulaciones de un relato que nos quisieron vender durante años como la única verdad posible. La primicia, lanzada por el prestigioso periódico El Mundo y que nosotros, aquí en vuestro canal, os adelantamos apenas minutos después de ver la luz, ha crecido con detalles que os van a dejar completamente helados, os lo aseguro. No estamos hablando de dimes y diretes de pasillo, de rumores infundados o de especulaciones vacías. No, estamos hablando de un documento oficial, sellado por la justicia, que sentencia, de forma cristalina e irrefutable, que el daño moral sufrido por doña Rocío Flores es, y cito textual, evidente e incuestionable. La justicia, finalmente, ha puesto sobre la mesa la vulneración más flagrante de derechos fundamentales y la cara de vergüenza debería caerse a muchos ahora mismo, de rodillas, pidiendo perdón. La sentencia detalla con una crudeza escalofriante cómo se revelaron datos, documentos e información que estaban incluidos en un procedimiento judicial de menores, es decir, de una persona que goza de una especial y necesaria protección, por ser, según la ley, datos de carácter reservado y, por tanto, completamente confidencial. Estos dos señores, Cornejo y Madrid, no solo usaron esta información tan íntima, sino que, además, hicieron el agosto, enriqueciéndose obscenamente con un documental que se convirtió en líder absoluto de audiencia, a costa de destrozar la vida y la imagen de una muchacha que, por aquel entonces, era tan solo una niña. Es una auténtica carnicería mediática, señores, orquestada y perpetrada sin el menor atisbo de piedad o remordimiento. Y no podemos, bajo ningún concepto, olvidar a la madre en toda esta ecuación, una pieza clave en este macabro puzzle. Es de una obviedad meridiana, de esas que no admiten discusión, que fue la protagonista, la cara visible de ese documental que tanto daño causó, y aunque la responsabilidad penal no recaiga directamente sobre ella en este caso concreto, es innegable que todo este despropósito se cocinó bajo su sombra, bajo su amparo, bajo su consentimiento. Esto es igual de claro que aquella famosa cuestión de quién filtró la sentencia a Vanitatis por sorpresa hace un tiempo. No lo podemos decir públicamente, no tenemos la certeza absoluta para señalar con el dedo, pero yo creo, y vosotros seguramente estaréis de acuerdo conmigo, que todos lo tenemos bastante claro, ¿verdad? No hace falta ser un lince para atar cabos en esta enrevesada madeja. Pero la cosa, amigos, no termina ahí, ni mucho menos. La sentencia va mucho más allá, destapando el verdadero drama y el calvario de Rocío Flores, un calvario silenciado durante años. Se ha estigmatizado a la perjudicada por un suceso aislado y tristísimo, ocurrido cuando era menor de edad, en un momento crucial de su vida en el que su personalidad no estaba desarrollada plenamente, vulnerando de forma brutal su honor, su intimidad y su propia imagen, los pilares de cualquier persona. Además, y esto es gravísimo, se ha obstaculizado su legítimo derecho a la reinserción social, una condena de por vida impuesta por los medios, por dinero y, lo más doloroso, por venganza. Es incuestionable que esa angustia, ese sufrimiento atroz y desproporcionado, debe ser resarcido, aunque a mí, personalmente, 200.000 euros me parece una miseria, una cantidad ridícula e insultante para el daño irreparable y permanente causado. Lo verdaderamente crucial aquí, y esto es lo que quiero que grabéis a fuego en vuestras mentes, es que se ha hecho justicia con una sentencia, al menos de primera instancia, que clama por la verdad y la reparación de una vida. Aunque tenga toda la pinta de que estos señores van a recurrir hasta la saciedad, intentando alargar lo inevitable con artimañas legales, lo que se dice en esta sentencia es tan claro y tan contundente que ya no hay vuelta atrás posible. Esto ya no es el cuchicheo de 4 gatos en las redes sociales, ni la opinión sesgada de unos cuantos youtubers, no. Esto está negro sobre blanco, plasmado en un documento judicial con el sello inquebrantable de la ley. Se ha estigmatizado, repito, a una persona que por aquel entonces era menor de edad y se han vulnerado sus derechos más sagrados e inherentes. Y aquí viene, amigos, lo más demoledor.
lo que pulveriza cualquier atisbo de duda. La sentencia deja en absoluta evidencia cualquier intento de Rocío Carrasco de escudarse en su condición de víctima o de ser parte en ese procedimiento judicial. Se desbarata por completo su argumento, esa falacia tan manida que nos quisieron vender a capa y espada, de que todo era una terapia, un grito de auxilio, una manera de sanar. Recordaréis que Rocío Carrasco también declaró en este juicio, y lo que allí se dijo, lo que se intentó justificar con una narrativa prefabricada, choca frontalmente con la cruda realidad que la justicia ha desvelado hoy. Es asombroso cómo cambian las tornas, cómo los discursos grandilocuentes y llenos de supuesta moralidad se desmoronan ante la imparable fuerza de la verdad legal. Seguimos desgranando los detalles que duelen, que escuecen profundamente y que deberían provocar una profunda e introspectiva reflexión en todos los que participaron de este circo mediático. La sentencia es implacable, no deja lugar a dudas. No vale escudarse en la figura de Rocío Carrasco, porque tal y como se subraya con una claridad meridiana y demoledora, para la difusión de esa información de carácter íntimo, nunca, repito, nunca se contó con la autorización de Rocío Flores. Los acusados no tuvieron el permiso expreso de la única persona legitimada para autorizar que esa información, que contenía aspectos tan íntimos y reservados de su privacidad, pudiera formar parte de un documental y, a la postre, ser difundida masivamente en un canal de televisión. Es algo tan obvio, tan de cajón, que duele ver cómo algunos aún se niegan a aceptarlo, aferrándose a una versión de los hechos que se ha demostrado falsa. A ver si ya, con esta sentencia en la mano, a algunos les entra en la cabeza la gravedad de lo que hicieron, la magnitud de su error y su crueldad. Estoy hablando directamente de María Patiño, de Jorge Javier Vázquez, de Carlota Corredera y de tantos otros que, sin escrúpulos, se subieron al carro de un relato falso, de una narración prefabricada que solo buscaba el morbo, la audiencia y la destrucción de una familia. Hoy es el día de pasar factura, amigos, el día de quitar caretas a aquellos que desde sus pedestales televisivos perpetuaron un estigma injusto y brutal contra una menor de edad, sin pensar en las consecuencias ni en el daño irreparable que causaban. Es innegable la gravedad de la intromisión ilegítima, afectando al derecho a la intimidad, a la imagen, al honor de la perjudicada, al difundirse datos e informaciones confidenciales de un expediente judicial de menores, un acto de una bajeza moral inaceptable. Y hablando de pasar factura, no podemos pasar por alto el enésimo ridículo de María Patiño, un episodio que Javier Levera ha traído a colación de forma magistral y que demuestra la absoluta falta de rigor y la obsesión enfermiza de algunos personajes. Hace apenas unos días, el 21 de octubre, Patiño compartió en sus redes sociales, imaginamos que pensando que era una noticia actual y relevante, una noticia vieja, caduca, sobre el archivo inicial de la denuncia de Rocío Flores contra Vanitatis. ¡Qué torpeza, qué falta de profesionalidad, qué ganas de seguir metiendo la pata! Esta mujer, de verdad, no se cansa de hacer el ridículo, y es una más en la larguísima lista de veces que se le ha vuelto en contra su propia obsesión y su nula capacidad para informarse. Es que luego es normal que digamos que son gafes, ¿verdad? Es de risa si no fuera tan trágico todo el daño que han causado. Pero no solo ella ha caído en esta espiral de descrédito. Se les tendría que caer la cara de vergüenza, y con ella cualquier atisbo de dignidad a todos aquellos, tanto gente en redes sociales como, y especialmente, profesionales de la televisión, que durante todos estos años se han dedicado en cuerpo y alma a perpetuar ese estigma por unos hechos que ocurrieron cuando esa persona era menor de edad, cuando su personalidad no estaba formada en absoluto. ¿Os acordáis de Jorge Javier Vázquez? ¿Cómo abusaba de su condición de presentador, disparando contra Rocío Flores en Sálvame, diciéndola de todo, sin ningún reparo, sin ningún límite ético? ¿Y Carlota Corredera? Ni qué decir tiene. A Carlota, ya os lo digo, se le podría haber caído la cara por tantas cosas ya, entre este tema y otros escándalos como el de Alessandro Lecchio. Su hemeroteca, amigos, es un auténtico cementerio de vergüenzas y un monumento a la hipocresía mediática. Y otro que en este tema se lo debería hacer mirar, con todo el cariño y con todo el respeto que siempre le he tenido, porque yo, al menos, a Juan Luis Galiacho siempre le he tenido por un muy buen periodista. Es el mismo. Pero es que hay que reconocer que, en este tema de verdad, hay que tener muchísimo cuidado con quién se te arrima y, sobre todo, quién te pasa la información que luego vas a difundir. Algunos nos podemos imaginar de dónde venía, de qué cloacas, porque no es el primer periodista con el que pasa que de repente, de la noche a la mañana, comienza a tener una posición muy sesgada en este tema,
pasando de decir una cosa a defender rotundamente lo contrario. Y todo esto, curiosamente, cuando les empiezan a pasar información privilegiada de ciertas fuentes interesadas. Es muy sospechoso, muy sospechoso y muy poco profesional, la verdad. Fijaos en lo que dijo Juan Luis Galiacho sobre cómo fue ese encuentro, el tan comentado encuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores en sede judicial, y lo mal que han envejecido esas imágenes y esas declaraciones tras esta noticia demoledora que hemos conocido hoy. La próxima vez, de verdad, yo le aconsejo, mejor esperar a que salga la sentencia, a tener la información confirmada, porque luego pasa lo que pasa, y el ridículo es monumental, no hay por dónde cogerlo. Él hablaba de la aparición perfecta de esa declaración, donde Rocío Carrasco estuvo muy bien, muy firme, y contaba que el documental lo hizo como terapia, para sacar todo lo que tenía dentro, y nunca contra su hija, porque según él, una madre no va nunca contra una hija. ¡Qué ceguera, qué ingenuidad o qué complicidad interesada, amigos! Es incomprensible desde la perspectiva actual. Hay que ver. Resulta que, según Galiacho, el documental no iba contra la hija, pero ya hemos visto cómo en ese mismo documental se han cometido delitos gravísimos contra ella, directamente, delitos que la justicia ha ratificado. Aunque la responsabilidad penal no recaiga directamente sobre Rocío Carrasco, es innegable que estos hechos tuvieron lugar por obra y gracia de la madre al facilitar toda aquella información confidencial. Es que Galiacho, de verdad, qué papelón, qué ridículo mayúsculo está quedando con este tema. Es cierto que ahora, con la sentencia en la mano, es fácil decirlo, es fácil ser un profeta a toro pasado, pero ya en aquel momento, simplemente agarrándote al discurso de la docuserie como terapia, algo ya nos olía bastante mal, algo chirriaba profundamente. ¿Cómo un gran periodista como tú, Galiacho, nos puede salir con lo de la terapia? Sabemos perfectamente por qué lo hizo. Lo hizo por dinero, y lo hizo por venganza, y no le importó, amigos, llevarse a su hija por delante. Una madre no va contra una hija, decía. Pues aquí lo tenemos, una sentencia dice rotundamente lo contrario, y desmiente esa patraña. Él también, con una seguridad pasmosa, con una convicción que ahora se ha desvanecido como el humo, pronosticaba que la sentencia llegaría antes del 31 de julio y que el testimonio de Rocío Carrasco fue contundente y muy tomado en serio por el tribunal, lo que según él beneficiaría enormemente a la fábrica de la tele. Incluso se atrevía a decir que la declaración de Rocío Flores no fue la más adecuada y que no estuvo a la altura de lo que se esperaba en un juzgado. ¿Estáis escuchando esto, verdad? Por favor, decidme que lo estáis escuchando. Lo que decía el refrán, amigos, con niños a cuestas, mojados se elevan. Galiacho, de verdad, hazte mirar urgentemente quién te pasa la información, porque la realidad, la implacable realidad judicial, te ha dejado totalmente en evidencia, con el culo al aire, para que todos lo veamos. Pues sí, una más para apuntar al ya extenso historial pseudo-informativo de los que defienden a esta pareja, a este relato tan lleno de grietas y falsedades. Decían con una solemnidad impostada que iban a reabrir la causa de la justicia contra Antonio David, pero resulta que no se abrió. Decían que iban a condenar a Antonio David por el tema de la insolvencia punible, y resulta que no se le condenó. Y ahora, amigos, decían que Rocío Carrasco había estado muy bien en su declaración y que la fábrica de la tele no iba a ser condenada, pero resulta que al final sí les han condenado. ¿Y de qué manera? Con una sentencia ejemplarizante. Y seguimos para bingo. ¿Hasta cuándo vamos a estar comulgando con ruedas de molino, tragando ruedas de molino, creyendo mentiras descaradas? ¿Qué más hace falta todavía? ¿Qué más pruebas necesitamos para que todo el mundo se dé cuenta de que esto que sucedió hace casi 15 años ha sido, probablemente, uno de los mayores fraudes y manipulaciones de la historia de la televisión? ¿Un fraude en toda regla? Amigos, la justicia avanza, y con cada paso firme que da, caen los velos de una historia manipulada con maestría, pero al final, manipulada. Si aún no lo habéis hecho, si todavía no sois parte de nuestra comunidad, es el momento de uniros a la familia de Teras de Salseo, y no perderos ni un solo detalle de esta verdad que, poco a poco, pero con una fuerza imparable, está saliendo a la luz. Estamos aquí para destapar, para informar, para dar voz a lo que otros intentan silenciar con todos los medios a su alcance. Pero antes de seguir desgranando este escándalo, que es mucho lo que queda por contar, quiero leeros. Dejadme en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estáis acompañando hoy en esta búsqueda incansable de la verdad.
Vuestra voz es importantísima para nosotros, para saber qué pensáis de todo esto, de estas revelaciones demoledoras que nos llegan directamente de los juzgados, para saber que estamos unidos. No os cortéis, expresad vuestra opinión más sincera, porque enteras de salseo, vuestras ideas y vuestra visión son lo que nos impulsa a seguir adelante, a seguir buscando la verdad. Y es que, llegados a este punto, con la balanza de la justicia inclinándose con una fuerza arrolladora, la pregunta es inevitable, la pregunta que nos corroe a todos y que flota en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso después de esta victoria judicial de Rocío Flores, una victoria que sienta un precedente brutal? Sin olvidar, por supuesto, que todavía queda lo de la macrodemanda de Antonio David, que eso yo creo que todavía va a parar un buen golpe y tardará un poco más, pero el día que también tengamos sentencia de eso, puede ser, y lo digo con todas las letras, apoteósico, algo que nadie, absolutamente nadie, se espera. Pero centrándonos exclusivamente en el caso de Rocío Flores, en este brutal y reciente triunfo que lo ha cambiado todo, lo decíamos antes, parece que estamos un paso más cerca de que por fin se abra el famoso y esperado melón de Fidel Albiac. Ese, amigos míos, es el gran interrogante que nos queda por despejar en toda esta historia, y que podría reventar todo por los aires de la manera más explosiva imaginable. Atención, amigos, si el capítulo anterior nos dejó con la boca abierta ante la demoledora sentencia, preparaos porque ahora vamos a adentrarnos en la siguiente fase de este auténtico tsunami mediático, en el siguiente gran secreto que podría reventar la televisión, lo que muchos estáis esperando, el famoso melón de Fidel Albiac. Esta victoria judicial de Rocío Flores no es solo un triunfo personal, es la llave que abre la puerta a una verdad que lleva 2 décadas sepultada bajo un manto de silencio, miedo y manipulación. Es el gran interrogante que nos corroía a todos, la pieza que faltaba en este puzzle infernal, y ahora, por fin, parece que estamos más cerca que nunca de desvelarla. Ya sabéis, se ha venido diciendo durante todo este tiempo que uno de los principales motivos, uno de los argumentos más recurrentes por los que Rocío Flores no quería hablar de todo esto, a pesar de que ya la vimos reaparecer en el programa de viernes con una entrevista impactante, era precisamente este juicio que se estaba celebrando. Ella, en esa aparición, fue cauta, midió cada palabra, no entró en determinadas cuestiones cruciales, y el motivo era el respeto a los procesos judiciales en curso. Era una estrategia inteligente y calculada, una manera de proteger su posición y esperar el momento oportuno para hablar con la máxima fuerza y credibilidad posible. Ahora, la situación ha cambiado radicalmente, de forma brutal y rotunda. Ya tenemos la sentencia en la mano, un documento oficial que no solo le da la razón, sino que la refuerza, que valida su sufrimiento y que desmonta, pieza a pieza, el relato prefabricado que se intentó imponer. Rocío Flores sale de todo esto no solo con la justicia a su favor, sino con una autoridad moral y una legitimidad que nadie puede, ni podrá, cuestionar. Esto es un verdadero punto de inflexión, un antes y un después en esta trágica historia familiar que nos tiene a todos con el corazón en un puño, a la espera del próximo gran movimiento. Lo único que queda, el último paso que falta para que esta historia alcance su clímax, es que Rocío Flores esté completamente preparada y plenamente convencida para contar su versión de los hechos, su verdad, sin filtros ni ataduras, en televisión. Imaginaos el impacto, el verdadero seísmo televisivo que provocaría su testimonio una vez que la barrera judicial ha sido derribada. Sería, ni más ni menos, un nuevo y devastador frente que se le abriría a Fidel Albiac, un frente que se sumaría a todo lo que ya se viene fraguando alrededor de Telecinco en estos últimos y convulsos meses. La presión sobre él, sobre su figura enigmática y sobre su papel en todo esto sería inmensa, insoportable, diría yo. En este mismo canal, hace cosa de poco más de un mes, creo que no llega a los 2 meses, hicimos un vídeo reportaje muy amplio y detallado, desgranando punto por punto todo lo que estaba sucediendo alrededor de Fidel Albiac y lo que estaba por venir en la cúpula de Telecinco. En aquel vídeo, con la visión que nos da la perspectiva y el conocimiento profundo de esta historia, ya veníamos a decir, y lo subrayábamos con especial énfasis, que Rocío Flores era, y sigue siendo, la pieza fundamental, la piedra angular de toda esta historia. Era, es y será la voz que lo puede cambiar absolutamente todo, la testigo clave que ha permanecido en un silencio doloroso durante demasiado tiempo, pero que ahora, con la victoria judicial en la mano, está más cerca que nunca de romperlo, de alzar la voz.
Creo que ahora, visto todo lo sucedido, con esta sentencia que lo cambia todo, es un excelente momento para recuperar esas palabras, para traer de nuevo a colación esa idea central que expusimos, porque adquiere un significado aún más profundo, aún más premonitorio. Durante más de 2 décadas, ella, Rocío Flores, ha sido el gran testigo mudo de una historia que ha dividido brutalmente a la opinión pública, que ha polarizado a la sociedad y que, sin embargo, sigue sin contarse del todo. Sigue con cabos sueltos, con verdades a medias, con manipulaciones encubiertas. Su nombre ha estado siempre asociado, y de forma casi exclusiva, al de sus padres, a sus conflictos, a sus batallas mediáticas. Pero nunca se le permitió tener una voz propia, un relato independiente, su verdad. Ha tenido que soportar el peso de una narrativa mediática implacable, una narrativa que la señalaba, que la juzgaba sin piedad, sin permitirla defenderse, sin darle la oportunidad de hablar, de exponer su versión de los hechos. Era una condena pública impuesta por los platós, por las cámaras, por los titulares sensacionalistas, sin el menor respeto por su intimidad, por su edad, por su sufrimiento. Tras su reaparición en televisión, la expectación se ha reavivado de forma explosiva, precisamente porque solo ella, solo Rocío Flores, sabe lo que realmente ocurrió dentro de aquella casa, lo que compartió con su madre y con Fidel Albiac durante los años más convulsos y dolorosos de su vida, los años que marcaron su destino de forma indeleble. Su testimonio, y esto es algo que debemos tener muy claro, si algún día decide contarlo públicamente, con todos los detalles y sin censura, podría cambiar, y lo digo con toda la rotundidad, por completo la versión oficial que durante tanto tiempo se instaló en la opinión pública como la única e irrefutable. Podría pulverizar esa verdad construida a medida, esa narrativa interesada que durante años se mantuvo inalterable, a base de silencios, de medias verdades y de una manipulación mediática sin precedentes. De momento, Rocío guarda silencio, un silencio estratégico, necesario, dictado por la prudencia y el respeto a la justicia, pero su entorno más cercano asegura que mientras hubiera asuntos judicializados, ella no movería ficha, no hablaría, no daría pie a especulaciones o interferencias en el proceso legal. Pero ahora, ese escenario ha cambiado, y el tiempo, amigos, corre imparable. Cada una de sus apariciones, ya sea como colaboradora, como tertuliana o en alguna entrevista puntual, reabren la misma pregunta, la misma cuestión que nos intriga y nos mantiene en vilo. ¿Hablará algún día? ¿Se atreverá a dar el paso definitivo, a romper el silencio que la ha atenazado durante tanto tiempo? En este vídeo es crucial, es fundamental, que rescatemos unas palabras que pronunció hace apenas 3 años y que hoy resuenan con una fuerza premonitoria, con un significado que en aquel momento apenas podíamos vislumbrar. Aquella vez, en un plató de Telecinco, Rocío Flores deslizó una frase, una reflexión que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva, una frase que hoy, con la sentencia en la mano, adquiere una dimensión absolutamente brutal y reveladora. Quiero que la recordéis conmigo, que la escuchéis de nuevo, porque es la clave que lo puede cambiar todo, la clave de ese melón que está a punto de abrirse. Ella, con una determinación que ya anunciaba lo que estaba por venir, preguntó: ¿Pues puedo hacer una pequeña pregunta? Yo he contestado una pregunta que me ha surgido. ¿Alguno de vosotros esperabais que mi madre diera una respuesta a Gloria? 1 hora después de haber hecho las declaraciones que dijo. ¿Alguno vosotros esperabais? Y luego ella misma dio la respuesta, la verdadera razón de ese silencio, de esa ausencia de réplica inmediata. Ah, pues te lo hago muy fácil, porque es incapaz de sentarse y de darte unas declaraciones como te estoy haciendo yo aquí ahora mismo. Es incapaz, una vez que ha reflexionado, cuando tiene a otra con la que reflexionar, que alguien le diga lo que tiene que decir. Es lo que tienes. Reflexionada. ¿Pero lo dice? ¡Qué bofetada de realidad! ¡Qué verdad tan cruda, amigos! Estaba señalando ya sin tapujos la mano que movía los hilos, la voz que dictaba los pasos y las palabras. Ella misma, con una ironía brutal y un dolor evidente, sentenció: ella no responde, porque primero tiene que consultar su respuesta con Fidel. ¡Bum! La bomba estaba lanzada. La verdad, aunque velada, ya estaba en el aire. Eso que vendría a avalar lo que dice Gloria Camila, de que según ella el maestro de la orquesta de tu madre es Fidel, y Rocío Flores, sin dudarlo un segundo, afirmó: sí, su brazo, todo lo que ha dicho Gloria, y añado más, y te digo que mi padre es el ser y Fidel Albiac del Pino es un ser de luz, y lo que menos tienes es luz.
¿Vale? ¡Qué demoledora declaración! ¡Qué puñetazo en la mesa! ¡Qué manera de desenmascarar a un personaje que hasta entonces había permanecido en la sombra, intocable, inexpugnable! La ironía con la que pronunciaba «ser de luz» era un auténtico grito de rabia, de dolor contenido, de una verdad que le carcomía por dentro y que, de alguna manera, necesitaba empezar a liberar. Esta declaración, amigos, es el preámbulo de lo que está por venir, la semilla de la verdad que ahora está germinando con una fuerza imparable. Y continuó, con esa misma energía y esa misma rabia contenida. ¿Y qué? ¿Aquí maestros? Aquí, ¿no? Aquí maestros solamente hay uno, y se llama José Ortega Cano. No que es torero, nada más. Qué manera de reivindicar a su familia, de poner a cada uno en su sitio, de desmontar la farsa de los autoproclamados gurús y maestros de la orquesta. Y añadió más, ahondando en la herida, en la hipocresía que la rodeaba. Y otra cosa más que digo es que ella dice, ahora sí, como diciendo, que sí que le va a ir al agua a mi padre. Cuando la familia de mi madre y mi padre siempre han tenido sus discrepancias, hasta que se juntaron, que gracias por la parte que me toca, para que tuviéramos una buena relación. Dice que ahora la familia sí que le va a ir al agua. Era un mensaje directo, un dardo envenenado a la doble moral, a los giros de guión orquestados, a la conveniencia de ciertos apoyos. La coherencia, amigos, no era precisamente la bandera de algunos en esta historia, y Rocío Flores lo señalaba sin temor, con la valentía de quien ya no tiene nada que perder. Pero el golpe más certero, el que hoy resuena con una fuerza brutal y que ahora lo sabemos, anunciaba lo que iba a ocurrir, fue cuando dijo: «Y me llama bastante atención, porque ¿sabes qué te digo? Que las mismas personas que llevan años callados, ¿sabes lo que es una persona callada, sin poder hablar, sin poder mencionar a Fidel Albiac, son los mismos que ahora ponen a Fidel Albiac aquí? Tremenda hipocresía, tremenda cara dura, que la misma Rocío Flores denunciaba públicamente. Y la joya de la corona, la frase que hoy adquiere un significado profético y que nos pone los pelos de punta, fue esta: «Y sabéis también lo que os digo, que la única persona de todos los que hablan que ha vivido en esa casa durante 24 horas diarias se llama Rocío Flores Carrasco y David Flores. Y que lo mismo, si a mí algún día me da la gana y me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo hacía España, pon». Ahí está, amigos. La promesa, la advertencia, la espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Fidel Albiac y de todo el relato que se construyó a su alrededor. Es la voz de la verdad, la única voz legítima, la voz de los testigos directos, la de los que vivieron el infierno en primera persona, que ahora está más cerca que nunca de ser escuchada, de ser liberada. La sentencia judicial, al darle la razón, al validar su sufrimiento, al reconocer la vulneración de sus derechos, le da la fuerza, la legitimidad, para cumplir esa promesa, para darle a España, pon. En definitiva, y a modo de conclusión, después de que durante años el relato mediático se construyera, se cimentara en torno a una sola voz, una voz interesada y manipuladora, parece que hoy, con esta sentencia demoledora, ese muro de silencio y de mentiras comienza a resquebrajarse de forma imparable. Las piezas, por fin, encajan en este rompecabezas de dolor y verdad, y lo que antes se consideraba intocable, lo que nadie se atrevía a cuestionar, empieza a ponerse en tela de juicio abiertamente, con el respaldo de la justicia. Fidel Albiac ha vivido 2 décadas, 2 largas décadas, protegido por el miedo ajeno, por el silencio impuesto, por una aura de intocabilidad que ahora se desvanece como el humo. Pero la impunidad mediática, amigos, tiene fecha de caducidad, y esa fecha, os lo aseguro, está cada vez más cerca. Lo ocurrido a raíz del fallecimiento de su padre, las investigaciones periodísticas que han ido destapando verdades incómodas y el regreso, valiente y necesario, de viejos protagonistas a la palestra pública, han devuelto su nombre, el nombre de Fidel Albiac, al centro del debate, a la primera línea de la controversia. Puede que todavía falte tiempo, quizás un poco más, para conocer toda la verdad, para que se desvelen todos los secretos, pero lo que sí es innegable es que el silencio ya no es absoluto. El cerco se ha roto, y en ese espacio de grietas, entre lo que se calla y lo que está a punto de contarse, empieza a dibujarse el verdadero final, el desenlace de esta historia. La verdad, amigos, siempre encuentra su camino, y esta vez parece que está a punto de explotar en nuestras pantallas, de una forma que nadie, absolutamente nadie, espera. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto?
¿Creéis que Rocío Flores dará el paso y abrirá de una vez por todas el melón de Fidel Albiac? Dejadnos vuestras opiniones, vuestros miedos, vuestras esperanzas en la caja de comentarios, que os leemos con muchísima atención. Y si este viaje hacia la verdad os está atrapando tanto como a nosotros, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo y por supuesto suscribiros a nuestro canal, a Teras de Salseo, para no perderos ni un solo detalle, ni una sola revelación de este drama que está a punto de concluir. Activad la campanita, porque lo que viene, lo que está a punto de estallar, os prometo que no os lo querréis perder por nada del mundo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional y por vuestro valioso tiempo. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo vídeo, con más verdades que contar, con más caretas que quitar